tarde, bienvenidos a Argumentos, un espacio donde cada tarde revisamos el panorama político, económico, social desde diferentes aristas. Les invitamos a que siempre nos acompañen con sus preguntas y sus comentarios. En esta tarde estaremos hablando de un tema que a todos nos importa, nos preocupa y nos ocupa. Estaremos hablando del tema económico y es por ello que en nuestros estudios se encuentra Aarón Olmos. Él es economista, profesor del IESA, investigador, especialista también en la economía digital. Le damos la bienvenida a este espacio donde esperamos que nos ayude a examinar un poco la situación económica actual y también darnos obviamente sus recomendaciones. Muy buenas tardes, Aarón, bienvenido. Buenas tardes, Rosa. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros nuevamente. En esta oportunidad, el tema económico evidentemente nos preocupa, obviamente por la devaluación de nuestra moneda. Vemos cada día con preocupación lo que ocurre con estas tasas y también, bueno, vemos un sector de la población que ha venido aprendiendo un poco de economía digital, de cómo comprar USDT para poder proteger el bolívar. Estamos en el último trimestre del año 2025 y evidentemente las expectativas de cierre de fin de año o cómo nos podemos preparar para esa temporada de la Navidad que también implica pues algunos gastos familiares importantes. ¿Cómo hacer para que estos pagos que ya empezaron a dar, al menos en el sector público? Leía hace momentos las noticias que el sector público inició el pago del bono de fin de año de forma progresiva a través del sistema Patria para los trabajadores públicos y alguna bonificación con un incremento del 27% del llamado bono de guerra económica. Y la gente cuando empieza a recibir estos bolívares también piensa cómo hacer para proteger el bolívar. Es así, Rosa, fíjate, bueno, último trimestre del año, trimestre que típicamente a nivel estacional siempre es de mayor liquidez, ¿no? Cuando revisamos las cifras oficiales del Banco Central, por ejemplo, la liquidez enero-julio aumenta un 97% y la anualizada 188%, ¿no? Más bolívares típicamente van a estar presentes, tú lo estás diciendo bien. Esto de alguna forma hace que, bueno, el consumo se incremente en el último trimestre, también es típico eso. Sí. Sin embargo, también los precios van a crecer, ¿no? Que también eso ocurre, lamentablemente, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a ver una presión alcista en esos precios, vamos a ver quizás que esos bolívares que se están entregando, y tiene sentido que se entreguen de manera secuencial, no todo una sola vez, le permita a los venezolanos en sus hogares pues cubrir algunas expectativas. ¿Cómo cubrirse de los principales efectos de la inflación y el tema de la depreciación de la moneda? Bueno, efectivamente esos bolívares hay que aplicarlos lo más rápido posible, ¿no? Deberíamos tener ya en casa conocimiento de qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Hay que programarse efectivamente de manera coherente, secuencial, financieramente hablando y presupuestalmente hablando, ¿no? Pero es indudable que esta alza del tipo de cambio, bolívar-dólar, que bueno, de enero a la fecha ya va más de 280%, y cuyos precios se fijan principalmente en moneda extranjera en el país, hace que esos bolívares que están llegando necesariamente tengan que aplicarse más rápido. ¿Cómo protegerse? Bueno, efectivamente nos protegemos con activos, nos protegemos aplicando esos dineros en bienes y servicios, nos protegemos no necesariamente a la banca tradicional porque las tasas reales siguen siendo negativas en la actualidad. No tenemos un valor de la inflación oficial, por ejemplo, no se ha publicado un valor distinto al que está desde octubre de 2024. Sin embargo, el venezolano sabe que debe tratar de buscar algún elemento como una moneda dura o en este caso un tema digital como el USDT. ¿Y cómo hacen para analizar un año sin la publicación de este valor por parte del Banco Central, ¿no? Para poder hacer esos análisis y estimaciones? Es también complicado. Sí, lo que pasa es que por un lado tienes el pulso del tipo de cambio en términos de variación y tienes el pulso de la liquidez en términos de variación. Eso nos dice un poco más o menos hacia dónde van los precios, ¿no? Porque una variable de alguna forma acompaña a la otra. Si no lo vemos por la vía quizás del índice de precio que calcula Banco Central, Índice Nacional de Precio al Consumidor, lo vemos por variaciones de cantidad de bolívares disponibles y del precio de una mercancía que es el dólar, ¿no? Que a nivel general, bueno, entendemos que tiene su efecto directo sobre el precio, no lo vemos publicado por BCB, otras empresas de alguna manera no lo están haciendo mensualmente, sin embargo, tenemos la idea de hacia dónde va porque todos vamos a la calle a comprar los fines de semana o interdiario y sabemos cómo va aumentando esto, ¿no? Como experto en economía digital, ¿qué recomienda a la población la compra de esta criptomoneda, el USDT? ¿De qué se trata el USDT? ¿Cómo lo pueden adquirir? Porque si bien hay una población que, bueno, está informada en este tema y lo realiza, hay otras personas que también tienen temor siempre a creer en los criptoactivos, ¿no?
Claro, lo primero es educación financiera, ¿no? Más allá de que hablemos de economía digital, hay que saber administrarse, hay que generar fuentes de ingreso adicionales en moneda nacional, en moneda extranjera, bien sea dólares digitales tipo USDT, bien sea una moneda distinta. Lo principal es eso, ¿no? Luego de que tenemos claro un panorama de cómo generar ingresos, entonces vemos cuáles pueden ser las opciones para entrar dentro de esta economía de plataformas o economía digital, ¿no? Dentro de las cuales en Venezuela, bueno, tenemos mucho aprendizaje de 2018 en adelante, desde Sonacrip, el Petro y bueno, todo lo que hemos vivido en el país desde el punto de vista de estas herramientas. Hoy por hoy tenemos 2 exchange con licencia de Sonacrip, Crixto Contigo, existe la plataforma Binance, que si bien no tiene licencia está presente y muchos venezolanos la siguen usando. Y básicamente en estos sitios hay lugares, espacios conocidos como portales P2P, básicamente personas que compran y venden criptomonedas volátiles o no. Ahí podemos conseguir a personas naturales principalmente esta criptomoneda USDT, que no solamente es la única criptomoneda estable que hay. Está el USDT, el USDC, el DAI, el BUSD, hay muchas tantas. Quizás por convención en Venezuela es la que más se usa, ¿no? El tema allí es crear un perfil de usuario, el tema allí es a los precios que están disponibles buscar la mejor opción para nosotros y poder transformar esos excedentes en bolívares quizás en estos USDT, tanto y en cuanto no pueda de alguna manera la persona conseguir las divisas por las vías tradicionales de siempre, nuestros operadores cambiarios, ya sea casas de cambio o la banca. Que ahí la paridad es igual a la del dólar, pero entiendo Sí. que muchas veces las personas en la calle cuando van a comprar dicen que hay algunos ajustes o algunos cambios que están haciendo de forma que no debería ser, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, una cosa es la paridad que tiene con el dólar, otra cosa es el precio especulativo que fijan quienes tienen los USDT o las criptomonedas estables dentro de estas plataformas, Okay. ¿no? Dada la escasez de la divisa formal, digital o física en el mercado nacional, algunas personas, bueno, asumen que pueden generar algún tipo de ganancia por esta vía. No necesariamente los precios son los mismos que vamos a conseguir allí, pueden variar de una plataforma a la otra, pero lo cierto es que para algunos representan una opción, ¿no? Y lo que sí es cierto es que efectivamente, más allá de poderlo comprar y atesorarlo, es entender cómo utilizarlo para recircularlo desde el punto de vista del comercio y los servicios. Es decir, que algunas empresas acepten esto como una forma de pago. Es interesante explorarlo para personas naturales y para personas jurídicas. Y a nivel de, por lo menos, empleadores, pensar en la idea quizás de dar algún tipo de complemento que pueda estar pensado en estas criptomonedas estables, por ejemplo. Ah, eso también podrían hacerlo las empresas. Usted también como asesor en administración de empresas de finanzas para las empresas, uno también se pregunta qué puede hacer el empresario. Entiendo que la situación obviamente les afecta, pero tiene que haber alguna forma de proteger al trabajador. Claro. Tú comentabas, todos deberíamos buscar la forma de obtener diferentes dividendos y muchas veces allí el usuario que está a través de pantalla dice, Rosa, pero ¿qué más trabajo voy a hacer? Yo estoy haciendo 2, 3 trabajos, estoy haciendo horas extras, estoy dando clases por internet, en fin. Cada quien desde su profesión ha buscado la forma de quizá obtener dividendos extra o a través de otros oficios, hacer tortas, bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero ¿qué deberían también hacer las empresas para poder apoyar a ese trabajador, para protegerlo en medio de esta situación? Porque imagínense un trabajador también desgastado, que tenga 2, 3 trabajos, no va a rendir igual para la empresa. Y así como el trabajador necesita de su trabajo, pues el empresario también necesita que los trabajadores estén en óptimas condiciones, que estén bien. Claro, totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista de complementos al salario, esta pudiese ser una opción. Las empresas tienen preocupaciones distintas a las que tenemos las personas naturales. Alguien me diría, bueno, Aaron, si yo de alguna manera voy a tener esto para podérselo entregar a un trabajador como un complemento, bueno, ¿cuál es el tema contable detrás de esto? ¿Cuáles son los aspectos fiscales detrás de esto? Claro. ¿Cómo me hago yo de estos USDT para quizás poderlo llevar a un trabajador vía complemento, por ejemplo, ¿no? Esos son temas que tienen respuestas porque tenemos normas contables, tenemos un marco legal que permite que esto pase. Sin embargo, no es tan sencillo. Hay que ver cómo es la línea para poder darle esa opción empresarial, ¿no? Claro, tenemos que ir a una pausa. Está sonando la musiquita, pero al regreso seguiremos en esta entrevista. Aaron Olmos nos continuará acompañando en @argumentosgb, @rosa_periodista. Usted también puede hacernos sus preguntas y sus comentarios. Ya volvemos.
regresamos, amigos. El tema de la educación financiera es necesaria, sobre todo pues en una economía tan cambiante. Además, el mundo está cambiando, todo se está transformando y muchas veces sentimos que si no estamos al día con el tema de la economía digital, la inteligencia artificial, con todos los avances del mundo moderno, pues nos podemos quedar rezagados o nos podríamos estar aprendiendo de habilidades para manejarnos en el contexto actual. La situación económica en Venezuela es complicada, eso es una verdad, pero hay factores que, bueno, lamentablemente no dependen de nosotros, entonces tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos hacer y ahí es donde queremos escuchar al profesor Aaron Olmos. La importancia que tiene la educación financiera en estos tiempos, Aaron, es indispensable que sepamos de economía digital, de los criptoactivos, porque también hay mucha desconfianza a veces en las criptomonedas o escuchamos que a alguna persona le fue mal y de allí, bueno, tenemos cierto temor y lo que queremos es, bueno, nuestro pago tradicional, pero ¿cómo cambiar esa mentalidad o el chip? ¿Es necesario hacerlo? Sí, mira, desde la más tierna edad deberíamos saber qué es el dinero, qué son los bancos, los tipos de interés, inflación, tasas de interés, todos estos elementos que de alguna manera ya de adultos nos quitan parte del tiempo, quizás preocupándonos un poco, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque mientras más aprendamos de esto, más podemos entender cuáles son las opciones que hay. Hay una bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Maravilloso en Venezuela. Hay opciones con las cuales se puede trabajar allí. Personas que pueden conseguir quizás a través de inversiones en portafolios, en papeles nuestros, en acciones de nuestras empresas, flujos de dinero en bolívares para poder hacer muchas cosas, ¿no? De igual manera está el tema de la economía digital y los criptoactivos. Los venezolanos entramos por necesidad hace muchos años a esto, principalmente con Bitcoin, con Ether y estas criptomonedas volátiles. Sí. Pero la economía ha demostrado que entonces ahora buscamos son criptomonedas estables. De allí la formación, de allí la importancia de saber que hay normas contables, hay la importancia de saber cómo la economía tradicional puede conectar con todo esto, ¿no? Bueno, y tenemos espacios para formarnos en ellos, ¿no? Por lo menos, distintos espacios, por ejemplo, en el IESA usted pues da clases, pero ¿esto es ya para expertos, para profesionales para el público en general? ¿Podemos ingresar y aprender un poco más? Para nada, mira, para el público en general. De hecho, el 22 vamos a tener un workshop, un taller sobre contabilización de criptoactivos en el IESA. El 29 vamos a tener un curso sobre economía, blockchain, criptoactivos en Venezuela en la sede de Zulia, ¿verdad? Estamos preparando más espacios, un foro por ahí viene también con algunos expertos para explicar áreas muy importantes y sensibles, marco legal, compliance, contabilización y temas que están vinculados con la economía en general, cómo conecta todo esto para nosotros. Algunas empresas que puedan hablarnos de cómo están ellos utilizando los criptoactivos. ¿Por qué? Porque ya es una realidad que está allí. Dejó de ser un rumor. Siempre, de 16 años a la fecha, han estado presentes en muchos países, en Venezuela de 14 años a la fecha. Y lo cierto es que en la actualidad, hoy por hoy para muchos se ha convertido en una tabla de salvación y en una herramienta que les permite seguir funcionando como empresa, ¿no? Y otras herramientas, por ejemplo, la compra de oro. ¿Qué opina de esto? Siempre ha sido importante, ¿no? El tema de... Además es como tangible, o sea, es algo claro. que tú dices, bueno, ahí está, aquí lo tengo. Claro, porque para un adulto mayor diciendo que tu dinero va a estar allí en una plataforma, es como, bueno, no sé dónde está mi dinero, ¿no? Claro, que hay un gap generacional desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Hoy por hoy, quizás nuestros abuelos, los que tienen la suerte de seguirlos teniendo con ellos, les dirán, no, yo no creo en nada de eso que es digital, que son transferencias, que es virtual, yo necesito ver eso, el billete en la mano, o quizás el oro guardado como prenda, ¿no? Que es lo que generalmente vemos, ¿no? Bueno, el mercado de oro global, el precio del oro está en la onza Troy sobre $4,000 ahorita, eso es un síntoma de que de alguna forma los mercados están respondiendo ante un temor muy infundado desde el punto de vista de las políticas comerciales que se están aplicando desde la administración de Trump, por lo menos hacia China, un 100% de arancel a partir del 1 de noviembre, bueno, está generando toda esta descalabro, esta situación compleja que estamos viendo. Y muchas personas, empresas, flujos de dinero se están refugiando en un commodity que es el oro, pero a nivel personal, quien tenga la oportunidad de comprar oro y validar que efectivamente lo es, porque eso es lo otro, bueno, lo pueda atesorar, ¿no? Claro. Eso tiene un precio de mercado histórico y siempre ha estado ahí, ¿no? Incluso en nuestro país, en el estado Bolívar, se compra con oro, se pesa el Totalmente. oro. Totalmente. Las famosas gramas, ¿no? Las transacciones, así es. Y en otros estados, como por ejemplo en Táchira, el peso es
casi que la moneda que más se usa allí. Entonces estamos en un país donde se usan diferentes tipos de monedas y ya nos hemos venido adaptando. Incluso Venezuela, por los distintos problemas que hay en nuestro país, el tema de las sanciones, también ha sido uno de los países creo que más pues ha trabajado su población en esta compra de criptoactivos o diversificar sus ingresos a través de cambiarlos en estas plataformas, ¿no? Sí, claro, mira, desde el 2019, cuando en Venezuela se comenzó a utilizar de manera más profusa las divisas, no solamente el dólar, ¿no? Tú lo dices bien. En el occidente del país, el peso colombiano, por la economía, cercanía e historia que hay con Colombia, bueno, para muchos fue la moneda no nacional preferida para hacer operaciones, ¿no? En el sur del país, por la propia actividad minera, se fue directamente al tema del oro. Entonces tenemos una economía bimonetaria para algunos por el tema de la divisa y el bolívar, más bien multimoneda, ¿no? Quizás, o de múltiples medios de pago. Porque lo cierto es que por libre albedrío el venezolano ha asumido aquella moneda que corresponde según su coherencia y su criterio en el mayor elemento de respaldo de su trabajo y su actividad comercial, ¿no? Esto es un síntoma de mucha distorsión, efectivamente, ¿no? Y es allí donde de alguna manera, recordando que el Banco Central cumplió 85 años, precisamente el día de hoy, el ente emisor de la política monetaria y cambiaria, bueno, pues efectivamente hay que ir en función de el retomar ese bolívar que efectivamente, bueno, ha pasado por toda una cantidad de procesos muy complejos y que no necesariamente está siendo rescatado su valor intrínseco en los actuales momentos, que tendría que venir por la vía de una política económica articulada, como hasta ahora se ha dicho del Ejecutivo Nacional, recuperación de la producción y sustitución de importaciones. Todo eso tiene un efecto directo sobre lo monetario, sobre lo cambiario y sobre la recuperación de la confianza del bolívar. Bueno, pero usted lo ha dicho, también la llegada de Donald Trump a Estados Unidos en este segundo mandato, desde su llegada con sus políticas de aranceles y ahora con el despliegue militar en el Caribe Sur, evidentemente desde agosto para acá vemos que esa variación pues ha influido también y bastante, ¿no? Porque genera incertidumbre y la incertidumbre evidentemente afecta a los mercados y a la población que dice, bueno, ¿qué va a pasar, no? Tenemos este escenario, tenemos otro escenario, qué hacer ante tantas variables, cómo protegernos también a nuestra familia en medio de una situación que ya ha venido siendo complicada, se suma pues una situación más, una variable más. Sí, totalmente. Desde el punto de vista de orden externo, como se le conoce también a eso, el tema de incertidumbre genera que personas naturales y jurídicas estén en ciernes, ¿no? No están realmente claros sobre cuál puede ser el panorama cercano, ¿no? De aquí a final del ejercicio fiscal 2025. De allí que el Ejecutivo Nacional esté mandando un mensaje orientado al hecho de abastecimiento, oferta de bienes y servicios y de recuperación del aparato productivo. Mismo que tendría que venir de la mano de coordinación macroeconómica y un diálogo más cercano con empresarios e industriales. Recordando los informes trimestrales de Conindustria, el último más reciente, hay muchas cosas que hacer y trabajar, recuperar la capacidad instalada de Venezuela, por ejemplo, tratar de aminorar presión fiscal para las empresas y las industrias para que puedan producir más, tener acceso a crédito en bolívares y en moneda extranjera para poder entonces tener los insumos, los bienes de capital, todo lo necesario para incrementar esa producción que permita ese aumento de la oferta y ese abastecimiento del mercado, como el propio Ejecutivo lo ha señalado, a punto de vista de la sustitución de importaciones, que es uno de los puntos del decreto de emergencia que tenemos actualmente en funcionamiento, pues que está ocurriendo. Ahora, por ejemplo, con el tema de los créditos, no solo para los empresarios, sino también para el ciudadano, antes teníamos el acceso a créditos de los bancos, ahora han iniciado alguna banca, pues quizá no es tan alto el crédito que ofrecen, pero eso se ha venido reactivando poco a poco. ¿Cómo lo ve? ¿Siente que es un tímido movimiento? ¿Qué hace falta para que esos créditos puedan llegar mejor a la población? Tenemos que ir a una pausa, regreso seguiremos hablando de este y otros elementos que usted ha venido allí mencionando. Ya volvemos con más argumentos, no se aparten.
Hemos regresado a Argumentos en esta entrevista con el profesor Aaron Olmos, economista, experto en el tema de la economía digital, en la administración, en las finanzas para las empresas y también ejemplos que podemos aplicar nosotros en nuestro día a día como familia, tomando en cuenta que ya estamos en este último trimestre del año, que implica pues tener allí algunos dividendos, cómo ganarle a la inflación. Estábamos hablando un poco de que, bueno, el crédito es necesario, hace falta. Las tasas para pagar las tarjetas de crédito están muy altas aún. Entonces, cuando uno no es una persona, digamos, cumplida o que se acuerde de esa fecha de pago, pues puede ser incluso perjudicial. Hay que evaluar mucho los escenarios. Estamos en una economía que hay que sacar cuentas muy bien de todas las transacciones que vamos a hacer y es por ello que es tan importante el tema de la educación financiera. Profesor Aaron Olmos nos continúa explicando de la importancia de cómo podemos hacer, ¿no?, para cuidar y proteger nuestro poder adquisitivo. Bueno, básicamente lo decíamos al inicio, tratar de generar ingresos suficientes, que ese ingreso suficiente lo podamos aplicar de manera coherente en función de nuestras necesidades, ser coherente con los gastos, ser coherente con los costos, trabajar en términos de un tipo de cambio incremental que no necesariamente me favorece, los excedentes, tratar de cubrirlos o resguardarlos, bien sea por la vía digital o por la vía física, bien sea en activos, bien sea quizás en alguna moneda dura o distinta. Y lo cierto es que las nuevas herramientas están presentes, tenemos que aprender a utilizarlas, abrir perfiles de usuario dentro de estos exchanges que tienen licencia, darnos el detalle de entender cómo funcionan estos mercados, saber quiénes son las empresas de mi sistema donde yo me muevo, que quizás están dispuestas a aceptar estos criptoactivos como formas de pago y muy importante aún entender que hay aplicaciones financieras que quizás yo pueda de alguna manera, financieras de compra a plazos, ¿no?, que yo puedo quizás sumar a esta ecuación, ¿no?, que me permita entonces aprovechar quizás un precio que se paraliza 14 días, 7 días y poder de alguna manera yo trabajar en función de ello. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, pero cuando entendemos la mejor manera de aplicar todas estas herramientas, quizás no es que le vamos a ganar la batalla a la inflación, pero sí podemos quizás mejorar la situación de ingreso en el hogar. Principalmente lo que vemos es que nominalmente llegan más bolívares y se compran menos cosas. Y Claro. lo mejor que podemos hacer es tratar de respaldar ese trabajo que se mide en dinero con esta educación financiera, ¿no? Y muchas veces nos dicen, bueno, eviten los gastos hormiga, entonces vemos a la gente ahí preocupada, bueno, si gano tanto por día, no me puedo comprar un café en la calle, no sé qué, tengo que hacer este tipo de ajustes. Y eso también es parte, ¿no?, del aprendizaje diario y de tomar conciencia. Y yo creo que hay que también tener equilibrio en esto sin volvernos locos con este tipo de temas, pero buscar la forma de que el dinero evidentemente nos pueda rendir. Tú hablabas de un tema importante también que nos habíamos quedado en el primer bloque, que era ese asesoramiento para las empresas, de qué forma también pueden brindar al trabajador algún complemento que puede ser en el USDT. Vemos que el gobierno está dando una especie de bonificaciones de fin de año que son en bolívares a través de la plataforma Patria. También la empresa privada, qué tipo de incentivo en bolívares o en moneda extranjera quizá podría dar a sus trabajadores. ¿Es posible hacer esto sin que el empresario sienta, bueno, no, es que me voy a quebrar? Lo que pasa es que veíamos años, hace 10, 15 años, para noviembre, diciembre, veíamos un trabajador que podía ganar sus 3 meses de aguinaldo, claro, con un salario que, ustedes recordarán, bueno, era un buen salario. Hoy en día el salario está pulverizado, lo que tenemos son esta política de bonificaciones, que al menos el aguinaldo podría tomarse en cuenta 2 meses de la bonificación. Esto podría también ser posible, debería ser estar discutiendo en las empresas de nuestro país. Claro, es que además de dinero, muchos empresarios lo han hecho bien, su gerencia de recursos humanos han trabajado bastante, conocen las necesidades de sus trabajadores, empleados y obreros, y no solamente con dinero los compensan, ¿no?, sino pensar quizás en alimentos, quizás pensar en útiles escolares, quizás pensar en relaciones estratégicas o, de alguna manera, acuerdos con empresas que les permitan determinados descuentos. Ese tipo de elementos han comenzado a ocurrir, ¿no? Lista de útiles escolares, situaciones de emergencias médicas, empresas que de alguna forma tratan de entender las necesidades de esos trabajadores, que más allá de darle más bolívares o más allá de darle quizás un complemento, un bono en moneda extranjera, puede ser en físico, digital o estos USDT, empatizan más con sus trabajadores y tratan de entender cómo se les puede ayudar. No todo es dinero, ¿no?, efectivamente, ¿no? Sin embargo, ayuda bastante, ¿no? Cuando de alguna manera se recalcula esto en función
de unas bonificaciones recibidas, la política de logro de objetivos, quizás se pueda tomar en consideración esas bonificaciones adicionales como base de cálculo para. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo depende de la capacidad real que tenga la organización en función de sus ingresos de poder lograr esto. Por eso, internamente, el tema financiero, el tema de tesorería, el tema de posibilidad de escenarios para poder recompensar a los trabajadores en función de cumplimiento de metas, de objetivos, es muy importante. O sea, de alguna manera aquí no solamente se complementa un dinero, sino otros elementos que observar allí. Lo que llaman el salario emocional, que también es importante, ¿no? Darle al trabajador cursos, como por ejemplo estos de educación financiera, de mejorar su capacitación profesional, del idioma inglés, entre otras herramientas que permitan, digamos, compensar un poco o hacerlo sentir de que es tomado en cuenta. Es así, es así. De hecho, la agregación de valor, que es la mejor inversión, la agregación de valor en educación, que es algo que yo creo que en estos últimos meses del año también tendríamos que comenzar a replantearnos, ¿no? ¿Qué cosas puedo yo aprender que me ayuden a hacerlo mejor? ¿Sí? Y de alguna forma, otra vez volvemos sobre el tema de la educación financiera, qué importante cuando, por lo menos en el instituto, en el IESA, al culminar un curso, taller o diplomado, los participantes te dicen meses después que con las herramientas que pudieron llevarse en esa inversión en educación que hicieron, han mejorado algunos aspectos financieros, económicos, productivos, operativos de su actividad. Entonces, de alguna manera también allí hay un elemento importante que ver y siempre la educación es una muy buena inversión. ¿Cómo puede contactarse nuestra audiencia con esos cursos que usted es parte de ellos, sus cuentas en redes sociales y también dónde son estas capacitaciones? Bueno, principalmente nuestra sede en Caracas, San Bernardino. Pueden entrar al sitio web www.iesa.edu.be, ver la oferta académica que hay ahí, la oferta abierta, pero principalmente la cuenta de Instagram, que es muy activa, @confiltroiesa, que ahí, bueno, pueden ver etiquetado como un elemento fijo en pantalla ahí para todos los elementos que se están ofreciendo ahora en esta oferta de este mes. Para quienes están en el interior del país, también tienen cursos por extensión. Claro, sí, la oferta abierta está allí. Vamos a Maracaibo ahora con el curso de cripto, pero además tenemos la modalidad híbrida o multimodal, ¿no? Que permite que las personas puedan quizás tomar estos cursos en la distancia, no solamente desde el interior, sino también fuera del país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Aaron Olmos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, querida audiencia. Al regreso seguiremos con otra invitada esta tarde. Queremos agradecer que siempre están allí muy atentos de nuestra programación en @rosa_periodista, @argumentosgb. También estamos etiquetando la cuenta del profesor Aaron Olmos para que también por esa vía ustedes puedan seguirlo y mirar toda esta oferta de cursos y de aprendizaje que obviamente es necesario para todos. Ya volvemos.